Hoy, este día, es la parte 18. La parte 18 de esta aventura, de esta gran aventura que fue la misión Bolivia. Les voy a leer parte de lo que nos quedamos ayer. Dijeron, momento en el cual otro de los individuos, también uniformado, le golpeó en el abdomen con el rompeflamas de un fusil automático ligero, cargando su arma y apuntándole al pecho sin ninguna razón aparente que motivara tal acción. Ante esta situación, el general se dirigió hacia quien le apuntaba diciéndole en tono sereno pero firme: joven soldado, los valientes no asesinan. A lo cual, el soldado bajó su mirada y apuntó hacia el suelo el cañón de su arma, aportándose unos pasos hacia atrás. Pasado el momento de tensión, en absoluto silencio y sin ninguna interferencia, el piloto caminó hacia el avión. En esto nos quedamos el día de ayer. Hoy, en la parte 18, veremos el final. Esto que les leí ayer fue la parte simple, la parte sencilla en donde estuvieron a punto de asesinar a un general de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, en el finiquito de esta misión Bolivia, podremos decir al final, con la parte más difícil, la parte más complicada, la parte más escabrosa, podremos decir al final: misión cumplida, Bolivia. Misión cumplida, México. Esto les recuerdo, es un informe oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos, pues, el final de Misión Bolivia. Y les digo de una vez que vienen cosas mucho más interesantes que Misión Bolivia. Vamos al final de Misión Bolivia. Después de ese encuentro, aproximadamente a las 20:35 horas tiempo de México, se aproximaron a la aeronave entre 6 y 8 individuos, algunos portando el uniforme del ejército boliviano y otros vistiendo de civil, quienes portaban armas cortas y largas. El piloto descendió de la aeronave para intentar dialogar con ellos, instruyendo a la tripulación para que cerraran las persianas de las ventanillas de la cabina de pasajeros y mantuvieran cerrada la puerta de acceso al avión. Se colocó al pie de la escalera de acceso y al encontrarse frente a una persona que vestía de civil y que parecía comandar al grupo, pretendiendo ingresar a la aeronave, nuevamente se le ordenó levantar los brazos. Al no percibir una amenaza inmediata como la que se presentó momentos antes, probablemente con una gran carga de adrenalina circulando por sus venas, el piloto increpó al grupo de personas señalándole sus insignias, mencionando su jerarquía, general de las Fuerzas Armadas, mencionando su jerarquía e indicándoles que además de encontrarse desarmado, no tenía ninguna intención hostil en su contra, y explicándoles que la aeronave a su mando, a pesar de ser militar, no portaba armamento, cámaras, sensores remotos, ni algún otro equipo o dispositivo con el que se pudiera amenazar su seguridad, ni vulnerar la soberanía de su país sobre su territorio y su espacio aéreo. También argumentó a su favor las circunstancias de que en nuestros países hablamos el mismo idioma y tenemos el mismo color de piel, así como el hecho de que Bolivia y México son naciones hermanas con una añeja tradición de amistad, logrando serenarlos. Al encontrarse en esa situación, aunque ya apaciguados los ánimos de las personas que rodeaban el avión, el individuo que demostraba tener autoridad sobre los demás, al parecer un oficial, insistió en sus intenciones de ingresar a la aeronave para extraer a las tres personas de nacionalidad boliviana que se encontraban a bordo, ante lo cual el piloto volvió a colocarse al pie de la escalera de acceso y le expresó que conforme al derecho internacional
toda la aeronave, incluyendo la cabina de pasajeros, al ostentar una identificación reconocible mediante los distintivos consistentes en la leyenda Fuerza Aérea Mexicana en ambos lados del fuselaje, junto con los triángulos concéntricos con los colores de la bandera mexicana en las alas, debería ser considerada como territorio mexicano, razón por la cual, lamentablemente, no les sería posible consentir que pasaran a su interior, reiterándole que no se les permitiría. Afortunadamente, a pesar de que para acceder a la aeronave solamente tenían que neutralizar la débil resistencia que podía ofrecer una sola persona desarmada, los miembros del grupo no insistieron en sus pretensiones y permanecieron en su sitio. Poco después, arribó al pie de la aeronave una persona que se identificó como capitán, con quien el piloto se identificó mostrándole su identificación militar, estableciendo a continuación un diálogo directo con él, solicitándole que otra persona que se encontraba en la parte oriental de la plataforma a unos 150 metros de la aeronave dejara de apuntarle al avión con el dispositivo lanzador RPG que portaba, misil contra el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Solicitud que ignoró. Sin embargo, posteriormente logró persuadirlo para que le facilitara un medio de comunicación para establecer enlace con sus superiores, permitiéndole hablar por radio con una persona que se identificó como coronel, quien a su vez lo comunicó con un general, al que después de darle otra explicación sobre la situación y la misión humanitaria que se encontraba realizando, le indicó que esperara una llamada en el teléfono del capitán. Tras algunos minutos de espera, se recibió una llamada de una persona que se identificó como el general Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, con quien el piloto habló por aproximadamente 5 minutos, dándole la misma explicación y reiterándole que su presencia no tenía ninguna intención hostil en contra de su país, indicándole que solamente estaba intentando llevar a buen término una misión humanitaria en cumplimiento a una orden. Con un serio lenguaje castrense, usando expresiones formales de uso universal para los militares de cualquier parte del mundo, el general Hernández Velázquez le solicitó respetuosamente su colaboración para cumplir con su misión humanitaria, asegurándole que en el caso de que él se encontrara en la misma situación, con seguridad recibiría su apoyo o el de cualquier otro militar profesional que, al tener una formación ética con principios y valores morales comunes a la profesión de las armas, pudiera otorgárselo. Después de algunos segundos, el general respondió, aunque con un tono molesto, que a partir de ese momento tenía 30 minutos para abandonar el espacio aéreo de su país, indicándole con énfasis que él no respondería por la seguridad de los ocupantes ni por la integridad de la aeronave si no se cumplía con esa instrucción. A lo que el piloto solicitó que le transmitiera la autorización al personal que se encontraba rodeando a la nave, haciéndolo en cuanto le devolvió el teléfono al capitán, a quien le solicitó nuevamente que el individuo que apuntaba el dispositivo lanzador dejara de hacerlo. El capitán del ejército boliviano instruyó al personal uniformado y al que vestía de civil para que se alejaran del avión, indicándole a quien apuntaba a la aeronave que dejara de hacerlo. Después de concluir la llamada y habiendo verificado que la periferia de la aeronave se encontraba despejada, el piloto se despidió con una circunspección del capitán y del personal ahí presente, agradeciéndoles a todos su gentileza y transmitiéndoles los saludos y los buenos deseos de sus camaradas mexicanos. Después de lo cual, abordó el avión. Al ingresar a la aeronave, el señor Gámez Gamboa le indicó que disponían de una autorización, pero que esta era para ingresar al espacio aéreo de Paraguay y para aterrizar en el aeropuerto de Asunción. Por lo que mientras ponían en marcha los motores, ambos pilotos efectuaron la planificación del vuelo, definieron el procedimiento de salida e iniciaron el rodaje, precisando la ruta más directa y expedita hacia la frontera con Paraguay,
para poder abandonar el espacio aéreo boliviano dentro del plazo de los 30 minutos otorgados por el general Terceros Lara de Bolivia. Habiendo iniciado el rodaje a las 20:55 horas tiempo de México, despegaron a las 21:00 horas tiempo de México. Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a observar desde el lado izquierdo de la cabina de mando y cuando casi alcanzaban 1500 pies sobre el terreno, una estela luminosa similar a la característica de un cohete en la posición de las 7, atrás y a la izquierda de la trayectoria del avión, por debajo del horizonte, estimando el piloto que en caso de tratarse de un proyectil, el punto desde donde fue lanzado podría estar ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Cochabamba, por lo que efectuó un viraje ceñido hacia el lado contrario de la trayectoria del proyectil, lado derecho, incrementando el régimen de ascenso para evitar el impacto, observando que la traza muy por debajo de la aeronave efectuaba una parábola hacia el terreno sin haber alcanzado la altura que en ese momento ya tenían, aproximadamente de 3000 pies sobre el terreno, concluyendo su apreciación que el posible cohete podría haber provenido del lanzador RPG que observó en el aeropuerto. Respecto a esta situación, decidió abstenerse de comunicar a la tripulación para evitar incrementar la tensión existente y poder mantenerse concentrado en el ya de por sí complicado vuelo. Después de esto, ajustaron la potencia de los motores para obtener la máxima velocidad posible y buscaron el mejor régimen de ascenso, dirigiéndose directamente a la posición geográfica denominada como Fijo, ubicada en la frontera entre Bolivia y Paraguay, logrando arribar a esa ubicación justo a los 30 minutos que se les había concedido. Ya dentro del espacio aéreo paraguayo, ajustaron la potencia y redujeron la velocidad para optimizar el combustible disponible, volando a 37,000 pies por una hora con 45 minutos, después de lo cual arribaron al Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay, solicitándole al control terrestre que les permitiera dirigirse a la plataforma militar, solicitud que les fue autorizada, dirigiéndose a esa ubicación donde estacionaron la aeronave. Después de apagar los motores, el piloto instruyó a la tripulación y a los pasajeros que evitaran descender hasta que se comprobara la seguridad que ofrecía el área y se les indicara al bajar del avión. Se encontró con el embajador de México en aquel país, quien después de identificarse le solicitó pasar al interior del avión, permitiéndoselo. En tanto, el embajador conversaba con los pasajeros y a pesar de que durante el vuelo no se persiguió alguna anormalidad en el funcionamiento de la aeronave y sus sistemas, la tripulación realizó una inspección al exterior con objeto de verificar que no tuviera algún daño ocasionado por una ojiva disparada por un arma de fuego u otra clase de proyectil, sin que se encontrara ningún daño evidente. Después de unos momentos de charla entre los pasajeros y el embajador de México en Paraguay, el licenciado Gámez Gamboa informó a la tripulación que se les proporcionaría combustible, por lo que procedieron a coordinar la recarga y llenar los depósitos a la capacidad total de la aeronave, realizando también la planificación para efectuar el vuelo a nuestro país. El general Hernández Velázquez pidió al licenciado Gámez Gamboa con objeto de que realizara las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones correspondientes que la ruta más conveniente sería volar desde su actual ubicación hacia el norte para ingresar al espacio aéreo brasileño y sobrevolar el territorio de ese país hasta llegar a la frontera con Perú. Pero de ahí volar hacia Guayaquil, prosiguiendo hacia el oeste por unas 800 millas náuticas con objeto de llegar a aguas internacionales y ya sobre estas dirigirse hacia el norte directamente a México.
En cuanto el licenciado Gámez les indicó que se habían realizado con éxito las gestiones para obtener los permisos de sobrevuelo, aproximadamente a la 1:30 hora del tiempo de México, la tripulación puso en marcha los motores y repasó cuidadosamente cada punto considerado en las listas de verificación, efectuando el despegue a la 1:56 horas tiempo de México, siguiendo el itinerario conforme a lo que habían planificado, saliendo del espacio aéreo de Paraguay y volando sobre territorio brasileño. Pero antes de llegar a la frontera de Perú con Ecuador, el Centro de Control de Quito les indicó que tenían prohibido ingresar al espacio aéreo de ese país, por lo que procedieron a enfilarse a la frontera entre Perú y Ecuador, ajustando la potencia para obtener la máxima velocidad posible y ascender a una altitud de 45,000 pies, logrando mantener Mach .84, aproximadamente 850 kilómetros por hora. En cuanto llegaron a la zona limítrofe, se enfilaron hacia el oeste para volar hacia el mar, manteniéndose sobre la virtual que define el límite fronterizo entre los dos países, con objeto de volver a internarse en aguas internacionales, volando por una distancia de 800 millas náuticas con rumbo 287 grados para volar más allá de las Islas Galápagos y liberar la jurisdicción territorial de Ecuador. Al arribar al punto limítrofe del espacio aéreo ecuatoriano, viraron hacia el norte franco, enfilándose directamente hacia el espacio aéreo mexicano. Fue en ese punto, al saber que ya habían completado con éxito la parte más difícil de la misión, que los tripulantes sintieron algún alivio, conscientes de que no debían relajarse a tal grado que pudieran cometer un error por descuido. Durante el vuelo sobre el Océano Pacífico, al arribar a aguas internacionales y con objeto de diluir la tensión acumulada por los pasajeros, circunstancia comprensible por la difícil situación vivida en las últimas horas, el teniente coronel Jarquín y el capitán Sánchez se mantuvieron pendientes de la condición de los pasajeros, verificaron visualmente y mediante sencillas preguntas formuladas con amabilidad su estado físico, y al constatar que se encontraban bien y que no requerían alguna clase de auxilio, les ofrecieron bebidas y alimentos, así como almohadas y cobertores para que tuvieran un adecuado descanso. Cuando tuvieron la certeza de encontrarse en espacio aéreo internacional, ambos pilotos y el mecánico de a bordo sintieron de lleno el peso de la fatiga acumulada. Hasta ese momento se habían mantenido más de 24 horas en vigilio y aún les faltaban más de 7 horas para llegar a México. Sabían que el esfuerzo tenía que continuar y se daban ánimos mutuamente. Después de todo, también son seres humanos. Afortunadamente, acostumbrados a las fatigas, conocedores de los signos de agotamiento que aparecen en misiones prolongadas y versados en la utilización de los trucos para ahuyentar el sueño y cansancio, establecieron una charla sobre cosas triviales, a pesar de ostentar jerarquías diferentes que hacía menester mantener el respeto y la subordinación que hacen posible el funcionamiento de la estructura militar. Las muchas misiones realizadas como equipo y los años de convivencia continua en el servicio habían formado entre esos hombres un vínculo de amistad, una especial amistad que los soldados desarrollan, por lo que además de ser tripulantes con una función específica, también eran compañeros de armas que compartían la confianza y la sinceridad que se le permiten a un amigo. De esa forma, entre conversaciones amistosas, atención a la situación y desarrollo del vuelo, revisiones periódicas a la condición de los sistemas de la aeronave, vigilancia al entorno en el exterior del avión y verificaciones periódicas al estado de los pasajeros, se cubrió el trayecto de regreso a la patria. 9 horas con 40 minutos después de iniciado el vuelo de retorno a México, con el pasajero principal y sus 2 acompañantes sanos y salvos, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dirigiéndose a la plataforma de servicios del 6º Grupo Aéreo, donde descendieron del avión el señor Evo Morales, la señora Gabriela Montaño y el señor Álvaro García Linera,
así como el licenciado Gámez, siendo recibidos por el canciller Marcelo Ebrard. Considerándose en ese momento como concluida la misión, encontrándose los pasajeros, la tripulación y la aeronave en tierra mexicana y sin ninguna novedad, respondiendo en forma apropiada y con celeridad a un requerimiento del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, puso de manifiesto su vocación de servicio, su capacidad de respuesta para dar solución a eventualidades y el profesionalismo de sus integrantes. Misión cumplida. El día de mañana leeremos las últimas palabras de Andrés Manuel López Obrador respecto de este tema para agradecer y para poner en claro qué seguía. Algo de lo que diremos mañana es: a los 4 integrantes de esta misión los consideramos militares, ciudadanos y servidores públicos ejemplares y patriotas. Y mañana mismo comenzaremos con algo que tiene mucho más que esto. Andrés Manuel López Obrador, mañana comenzaremos con los opositores. Comparte el video, que los demás se enteren, que los demás estén preparados, que los demás luchen con nosotros y nosotros con ellos, que estemos preparados para el debate y para la polémica con las enseñanzas directas de Andrés Manuel López Obrador. Adiós.